Vamos a ver la clase ahora de metabolismo y nutrición bacteriana. Yo creo que cuando ven el tema metabolismo se acuerdan de bioquímica, ¿verdad? Y les da un cierto pavor, ¿verdad? Pero todo lo que aprendieron en bioquímica lo vamos a utilizar ahora. Espero que se acuerden. ¿Ah? Ya no me lo puedo meter en la boca. Bueno, voy a ver. Uy, esto. Bueno, los objetivos de la clase es que vamos a explicar las características metabólicas generales de las bacterias. Vamos a describir las vías metabólicas utilizadas por los microorganismos para obtener energía. Vamos a describir los patrones metabólicos más utilizados para las bacterias para obtener energía. Vamos a explicar los factores que intervienen en el crecimiento y desarrollo de las bacterias. Vamos a identificar las principales agrupaciones bacterianas con base a su nutrición y metabolismo. Y vamos a describir el proceso de la nutrición bacteriana y la disponibilidad de nutrientes. Y vamos a explicar la curva de crecimiento bacteriano. Como los objetivos van en base a los temarios, lo vamos a dejar ahí porque ya lo tienen en su manual, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar viendo cuáles son las características metabólicas generales de la bacteria, para que ustedes vean la diferencia que existe entre las bacterias y las células eucariotas. Las bacterias tienen un rápido crecimiento y así, por tener un rápido crecimiento, se dividen bastante rápido. No es, el crecimiento en las bacterias no es igual a nosotros, ¿va? Que crecemos así en tamaño, ¿va? O a lo largo, a lo ancho también, ¿verdad? No. El crecimiento de las bacterias se refiere al aumento en la población bacteriana. Por ejemplo, si a partir de una bacteria nacen 2, a partir de 2 nacen 4, eso es el crecimiento de las bacterias, el aumento en el número de la población bacteriana, y también puede ser un incremento en su masa celular. Las bacterias tienen diversidad de estrategias para obtener energía, debido a que utilizan agentes oxidantes distintos al oxígeno. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, las bacterias pueden respirar haciendo una fermentación, que en la fermentación ustedes saben que no es un tipo de respiración en la cual se utilizan transportadores de electrones, ¿va? Sino que en la fermentación solo se realizan reacciones de óxido-reducción. Y las bacterias, además de utilizar la fermentación, utilizan la respiración aeróbica, donde ustedes saben que el último transportador de electrones pues, es el oxígeno, ¿verdad? Y en la respiración anaeróbica, por eso le he puesto ahí distintos al oxígeno, porque la respiración anaeróbica se distingue de la aeróbica, que en la respiración anaeróbica los transportadores de electrones son distintos al oxígeno. Por ejemplo, pueden ser nitratos, pueden ser sulfatos, y también los citocromos varían en cuanto a la respiración aeróbica. Ustedes saben que en la respiración aeróbica va el citocromo A, el A1, el B, etcétera, hasta llegar al último citocromo, que es el citocromo, ¿cuál? ¿Cuál es el último citocromo de la cadena respiratoria? ¿Cuál? Va. Entonces, en el caso de las células procariotas, en el caso de la respiración anaeróbica, no es el oxígeno, ¿va? Que en este caso, y el transportador ese que tiene la respiración aeróbica, sino que en la respiración anaeróbica, como les decía, los transportadores de electrones son distintos y también los aceptores de electrones, ¿verdad? Son distintos. Las bacterias pueden utilizar vías distintas para degradar la glucosa. Por ejemplo, pueden utilizar la vía, bueno, ¿de qué va a depender que las bacterias vayan a utilizar esas vías distintas de utilización de la glucosa? Va a depender del tipo de compuesto orgánico que están utilizando, y también puede depender de la disponibilidad de energía. De eso va a depender. Y de la necesidad también de sintetizar algunos compuestos. Por ejemplo, la vía de Embden-Meyerhoff-Parnas, ¿ustedes se recuerdan qué es la vía cuál? ¿Qué es la vía de Embden-Meyerhoff-Parnas? Es la misma vía glucolítica, ¿verdad? Ay.
es la vía glucolítica, es la misma vía glucolítica. Entonces, en la vía de Embden-Mejor-Parnas, por ejemplo, la pueden realizar tanto las bacterias que son anaeróbicas como las que realizan fermentación. En la vía de Ender-Dobdorov la pueden realizar las bacterias que realizan respiración aeróbica y respiración anaeróbica. Y la vía de las hexosas monofosfatos lo utilizan las bacterias, por ejemplo, que son aeróbicas y anaeróbicas. ¿Cuál es el principal papel de la vía de las hexosas fosfatos? ¿Qué se sintetiza ahí? Pero ¿cuál es el precursor de los nucleótidos que se sintetizan en la vía de las hexosas monofosfatos? Acuérdense que en la vía de las hexosas fosfatos se forma un potencial de alto reductor como es el NADPH, que se utiliza para los procesos de biosíntesis. Y se sintetiza también la ribosa 5-fosfato, que es la precursora para los nucleótidos y las coenzimas. Ese es solo un recordatorio, ¿verdad? Ya lo vieron. Bueno, entonces, pero las bacterias, entonces, para degradar la glucosa pueden utilizar cualquiera de esas vías, ¿verdad? Depende de la bacteria. Por ejemplo, si yo estoy hablando, por ejemplo, de la pseudomonas, utilizan la vía de Ender-Dobdorov, ¿verdad? Cuando les mencionen esa clase, se la van a mencionar. Bueno, los procesos de biosíntesis, como la muraína, que es el péptido glucano, el lipopolisacárido y el ácido teicoico son exclusivos de las bacterias, porque nosotros no tenemos ni pared celular, ¿verdad? Pero no tenemos tampoco péptido glucano, ¿verdad? Ni lipopolisacárido, ¿verdad? Ni ácido teicoico tampoco. Bueno, las bacterias en su metabolismo secundario pueden sintetizar compuestos exclusivos, por ejemplo, antibióticos, del cual por ejemplo, el Streptomyces, del cual se saca la streptomicina, ¿verdad? La penicilina porque es de un hongo, estoy hablando de bacterias. Bueno, otra característica que vamos a ver de las metabólicas de las bacterias, nos vamos a fijar en esto. Las vías biosintéticas específicas que realizan las bacterias para degradar compuestos y sintetizar compuestos son similares a las vías que realizan las células eucariotas. Y de acuerdo a esta semejanza entre procariotas y eucariotas, se ha acuñado el concepto de que existe una unidad bioquímica. O dicho de otra manera, la química de la vida es igual tanto en procariotas como en eucariotas. Ustedes saben que en el catabolismo lo que sucede es que se degradan compuestos grandes, ¿verdad? Para liberar energía. Un compuesto grande se degrada hasta formar monómero y producir energía a través de las reacciones catabólicas. Pero esta energía y estos monómeros que se han sido formados de las reacciones catabólicas o producidos mejor, sirven para realizar el anabolismo, ¿verdad? Que en el anabolismo estos monómeros se unen, ¿verdad? Para formar entonces macromoléculas, y la energía pues la utiliza el anabolismo para los procesos de síntesis. Acuérdense que todos los procesos de síntesis necesitan energía. Entonces quiere decir que la química de la vida es igual tanto en procariotas como en eucariotas. Hay ligeras excepciones, ¿va? Por ejemplo, en el caso de la síntesis de proteínas, que por ejemplo un aminoácido esté en las proteínas y en nosotros no, ¿verdad? Que el proceso de la síntesis de proteínas, por ejemplo, es más rápido en las bacterias. Acuérdense que el ADN está en el citoplasma, ¿verdad? Y la diferencia en los intrones y exones, que quién no tiene intrones, pero eso lo van a ver en genética en la otra clase. Bueno, ¿cuáles son las vías metabólicas que utilizan las bacterias para obtener energía? Habíamos mencionado que la bacteria puede realizar la fermentación, donde les decía que son reacciones de óxido-reducción, ¿verdad? No hay transportadores de electrones. La bacteria puede realizar también la respiración aeróbica, donde se utilizan transportadores de electrones, donde el último transportador sabemos que es el oxígeno, ¿verdad? Y en la vía anaeróbica les decía yo que no se utilizan transportadores de electrones distintos al oxígeno, nitratos, sulfatos ferrosos, etcétera.
Han de recordar ustedes, porque lo voy a ocupar más adelante, que el compuesto común donde convergen las tres vías es el ácido pirúvico, ¿verdad? Entonces, ese ácido pirúvico, por ejemplo, si está realizando el proceso de la fermentación, es reducido y a partir del ácido pirúvico se forman otros compuestos, ¿va? Y que en la respiración aeróbica el ácido pirúvico no se reduce, sino que se oxida. Entonces, se convierte después en acetilcoenzima A, se realiza el ciclo de Krebs. Acuérdense que el ciclo de Krebs es un ciclo anfibólico, ¿verdad? Es un ciclo anfibólico porque además de sintetizar o formar compuestos, forma precursores para otros compuestos, ¿va? Por ejemplo, del glutamato se puede formar aminoácidos como la glutamina, etcétera. Pero es un ciclo que entonces que es anfibólico. Que en el ciclo de Krebs ustedes saben que se obtienen dos coenzimas reducidas, que aquí no aparece la otra, pero es el NADH y el FADH, ¿verdad? Aquí no está. Pues estas coenzimas reducidas, que son el NADH y el FADH, ingresan a la cadena respiratoria. Esta cosa se puede tocar poquito. Ingresan a la cadena respiratoria para que en la cadena respiratoria se lleven las reacciones de óxido-reducción, ¿verdad? Entonces la energía que se obtiene, por ejemplo, en la respiración aeróbica es a través de la fosforilación oxidativa, ¿verdad? Que está ocurriendo ahí en la mitocondria. Pero en el caso de las bacterias, acuérdense que las bacterias no tienen mitocondria. Entonces esos transportadores de electrones para realizar la respiración aeróbica, en el caso de las bacterias, están en la membrana citoplasmática. Ahí están los transportadores de electrones. Y que les decía yo que en la respiración anaeróbica, pues los transportadores de electrones son diferentes que en la respiración pues aeróbica. Entonces las bacterias, como ven ustedes, pueden realizar la fermentación, pueden realizar la respiración aeróbica, pueden realizar la respiración anaeróbica. Cualquiera de las, depende del tipo de bacteria. ¿Cuáles son los patrones del metabolismo más utilizados para las bacterias para obtener energía? Las bacterias pueden utilizar para obtener energía la fosforilación a nivel de sustrato o pueden utilizar la fosforilación oxidativa. ¿Qué es la fosforilación a nivel de sustrato? ¿Qué pasa en la fosforilación a nivel de sustrato? Ajá, cabal, así como dice ella. Entonces, por ejemplo, en la fosforilación oxidativa, un sustrato, ¿verdad?, con alto poder de transferencia del grupo fosfato, porque ustedes saben que hay varios sustratos que pueden tener el grupo fosfato, pero solo aquellos sustratos que tengan alto poder de transferencia de ese grupo fosfato lo van a donar. Entonces, ese grupo fosfato se dona al ADP para obtener ATP. Veamos lo que sucede aquí. Ustedes saben que las primeras reacciones de la glucólisis son reacciones de preparación, ¿verdad? Que si bien es cierto, aquí se mirara como que se está gastando ATP, pero no se gasta, ¿va? Porque ese ATP el grupo, queda incorporado a la molécula de glucosa, ¿va? Para que la glucosa, ¿qué? ¿Qué le pasaría a la glucosa si no se une ese grupo fosfato? Se tendría que salir de la célula, ese es el principal papel, ¿va? Entonces aquí se van incorporando grupos fosfatos, pero en las otras reacciones de la respiración, que son allá las reacciones de oxidación, es donde se obtiene la energía, ¿va? Si ustedes se fijan, aquí se ha formado el gliceraldehído 3-fosfato, que tiene un grupo fosfato, tiene el difosfolicerato, que también tiene grupo fosfato, etc. El fosfenolpiruvato, que también tiene fosfato. Hay varios sustratos que tienen grupo fosfato, pero no todos son capaces de donar ese grupo fosfato. Solo aquellos sustratos que tienen alto poder de transferencia del grupo fosfato. En este caso, tenemos el difosfolicerato que dona los grupos fosfatos al ADP para obtener ATP. El fosfenolpiruvato también dona sus grupos fosfatos al ADP para obtener ATP. Entonces, esto es una fosforilación oxidativa. Cuando el grupo fosfato del sustrato pasa al ADP para obtener ATP. Entonces, por ejemplo, en el proceso de la fermentación,
la principal obtención de energía es a través de la fosforilación a nivel de sustrato. El otro proceso para obtener energía lo realizan las bacterias a través de la fosforilación oxidativa. Fosforilar significa que el ADP gana un grupo fosfato, ¿va? Pero ¿por qué se llama fosforilación oxidativa? Si ustedes se recuerdan, cuando estábamos viendo esto, el NADH y el FADH están ingresando a la cadena transportadora de electrones y van en su forma oxidada o reducida. Reducida. Van en su forma reducida. Entonces aquí se van a oxidar y van a ocurrir unas reacciones de óxido-reducción a medida que el NADH y el FADH vayan donando sus grupos, vayan donando sus grupos a través de todos los transportadores, de la cadena respiratoria. Entonces, aquí ocurren reacciones de óxido-reducción. Ay, no me puedo acercar aquí. Aquí ocurren reacciones de óxido-reducción. ¿Pero por qué se llama fosforilación oxidativa? Se está fosforilando el ADP para formar ATP. ¿Como producto de qué? De la oxidación del NADH y el FADH que está ocurriendo en la cadena respiratoria, ¿verdad? Por eso se llama fosforilación oxidativa. Se fosforila el ADP para formar ATP, producto de la oxidación del NADH y el FADH que ingresan a la cadena respiratoria. Por ejemplo, ustedes saben que aquí se lleva a cabo una fuerza motriz de protones, ¿va? Todo esto, en el caso de las células eucariotas, está ocurriendo en la mitocondria, ¿va? Pero en las bacterias, acuérdense que no hay mitocondria, entonces todo el proceso de la respiración aeróbica, por ejemplo, se está realizando en la membrana plasmática. Entonces hay una fuerza motriz de protones que se está realizando en la membrana plasmática y esa fuerza motriz de protones impulsa el proceso para que se lleve a cabo este proceso de la fosforilación oxidativa. ¿Hemos entendido eso? ¿Les quedó más claro que cuando llevaron bioquímica? Vaya, por lo menos ya se acordaron, ¿verdad? No. Entonces, como les dije, yo iba a ocupar lo que ustedes saben para que me ayuden, ¿verdad? Bueno, nosotros, por ejemplo, aquí en microbiología podemos hacer una identificación de las bacterias, si están realizando fermentación, si las bacterias están realizando respiración aeróbica, etcétera, utilizando reactivos para poder, o reactivos por indicadores de color, ¿verdad? Que detectan indicadores de color con cambios de pH en los medios. Entonces, por ejemplo, el proceso de la fermentación se puede identificar en microbiología, ya lo vamos a ver más adelante, pero quiero que vean esto. En la fermentación se está produciendo un compuesto como es el piruvato. Entonces les decía que este piruvato en este proceso se está reduciendo y se está transformando a otros compuestos. Por ejemplo, del piruvato se obtiene lactato, etanol, acetaldehído, acetato más ácido fórmico, etc. Entonces se está reduciendo a esos compuestos. Si miramos aquí, este es el proceso de la reducción del ácido pirúvico. Entonces, de acuerdo al organismo que esté realizando la fermentación, así son los productos de reducción del ácido pirúvico. Por ejemplo, el lactobacillus, los bacilos, reducen el ácido pirúvico a ácido láctico. Esto no es porque es una levadura, ¿verdad? No me voy a referir a él. Pero el Propionibacterium lo reduce hasta ácido propiónico, ácido acético, CO2. El Clostridium, ácido butírico, acetón, etc. La Escherichia y la Salmonella producen productos, es una fermentación ácida mixta. ¿Por qué? Porque producen alcoholes y producen también compuestos ácidos, pero es más la mayor cantidad de compuestos ácidos que producen que alcoholes, ¿verdad? Y el Enterobacter, por ejemplo, reduce el ácido pirúvico hasta etanol, ácido láctico, ácido fórmico, butanodiol, acetoína, etc. Entonces, nosotros en microbiología
Por ejemplo, ustedes en la práctica de enterobacterias, vamos a ver si las bacterias, por ejemplo, están realizando una fermentación ácido mixta o están realizando una fermentación butanodiólica. Por ejemplo, el ácido mixta es que están sintetizando, por ejemplo, o produciendo compuestos ácidos y alcoholes, ¿va? Y en la fermentación butanodiólica se refiere al butanodiol. Entonces les he puesto ahí que en los sistemas de prueba bacteriológicos el proceso de la fermentación se detecta por observación de color con indicadores de pH en la fermentación. Si ustedes creen que, ¿cómo podría ser yo para identificar si una bacteria está realizando la respiración aeróbica? ¿Cuál es la última enzima que interviene en el sistema transportador de electrones en la respiración aeróbica? Qué rápido se les olvidó. La citocromo oxidasa. Entonces, en bacteriología se puede ver si la bacteria está realizando la respiración aeróbica utilizando el reactivo del citocromo oxidasa, ¿verdad? Para saber si la bacteria está realizando respiración aeróbica. O sea, el reactivo es la oxidasa, ¿verdad? Por ejemplo, esta es la fermentación ácida mixta que realizan las bacterias. Primero la glucosa, ¿verdad? A través de la glucólisis se convierte en piruvato. Luego el piruvato se transforma en lactato, succinato, etanol, acetato, etc. Ustedes ven que se están formando compuestos mixtos, ¿verdad? Alcoholes, y se están produciendo también compuestos que no son alcoholes. Entonces, los fermentadores que son ácidos mixtos producen más cantidad de ácidos. Entonces, ellos acidifican los medios de incubación. Por ejemplo, ¿qué es lo que se hace aquí? Aquí tienen ustedes un tubo de ensayo donde ya se ha puesto un caldo glucosado, y en ese caldo glucosado se incorpora la bacteria. Entonces, esto se pone en la incubadora y al día siguiente se saca el tubo y se le agrega un indicador, que es el rojo de metilo, para saber si la bacteria está realizando esta fermentación ácido mixta. Si el cambio es de color a rojo, quiere decir que la bacteria está realizando la fermentación ácido mixta. Entonces, por eso les he puesto aquí, los fermentadores ácido mixtos producen 4 veces más productos ácidos que neutros y acidifican los medios de incubación hasta un pH, imagínense, de 4.5. Esta es la base de la prueba del rojo de metilo, y el color del indicador pasa de amarillo a rojo, que es la prueba positiva. Entonces quiere decir que de esta manera yo puedo saber si la bacteria está realizando esa fermentación ácido mixta. ¿Entendimos? Como aquí se ha acidificado el medio bastante, ¿verdad? Está la otra fermentación, que es la fermentación butanodiólica. En la fermentación butanodiólica es lo mismo, ¿verdad? La glucosa, a través de la glucólisis, se convierte en piruvato. Luego se forma butanodiol, etanol, lactato, succinato, acetato, CO2, etc. Entonces, en esta fermentación butanodiólica es detectada por esta prueba que se llama la prueba de Voges-Proskauer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en microbiología? Vamos a detectar la síntesis de acetil-metilcarbinol o acetoína. ¿Pero a partir de qué? Este 2,3-butanodiol es fermentado y se convierte en acetoína. Luego esta acetoína, en presencia de oxígeno y de KOH, se convierte en diacetilo. Y se utiliza un catalizador que es el alfa-nastol. Ese alfa-nastol hace que cuando esto suceda, se convierte en diacetilo y da la prueba que es positiva. Entonces es lo mismo que el anterior, ¿verdad? Pero aquí ustedes en el laboratorio van a hacer lo siguiente. Se les va a dar también un caldo glucosado, ¿verdad? Y en ese caldo glucosado se va a incubar la bacteria. Al día siguiente la van a sacar. Como ya ha ocurrido ese proceso, digamos que el 2,3-butanodiol se convirtió en acetoína. Luego esa acetoína, les decía yo,
En presencia de oxígeno van a tener que destapar un poquito el tubo, y en presencia de KOH, y le van a agregar el catalizador, que es el alfa-nastol. Entonces van a dar le va a dar un color rojo. Esto va a indicar que la prueba es positiva. Entonces esta es la prueba que se llama de Voges-Proskauer. Entonces estamos detectando la síntesis de acetilmetilcarbinol o acetoína, pero que se forma a partir del 2,3-butanodiol o metilenglicol, ¿verdad? Detectamos la presencia de la síntesis de acetilmetilcarbinol o acetoína. Bueno, entonces esta es la prueba que se llama la prueba de Voges-Proskauer. Entonces, como ven, se puede identificar si las bacterias qué tipo de respiración están realizando. Bueno, vamos a clasificar a las bacterias ahora de acuerdo a su metabolismo, tomando en cuenta cuál es la fuente de energía que utilizan y el compuesto que le suple el carbono. Por ejemplo, ven ustedes aquí que hay un metabolismo que se llama quimio-organotrofo, otro metabolismo que se llama quimio-litrótrofo. No nos vamos a referir al fototrófico porque no nos interesa ahorita, porque estamos con bacterias que causan enfermedad en el humano, ¿va? En cambio, estas son bacterias fotosintéticas, cianobacterias, que no nos interesa ahorita. Pero si ustedes se fijan, en metabolismo quimio-organotrofo, el compuesto que es fuente de energía son los compuestos orgánicos. En cambio, en el metabolismo quimio-litótrofo, el compuesto que va a dar la energía son los compuestos inorgánicos. Es la diferencia entre los dos, fíjense bien. En uno es el compuesto orgánico, en los quimio-organotrofos, por este se llaman quimio-organotrofos, es un compuesto orgánico. Y en el metabolismo quimio-litótrofo, el compuesto que le va a dar la energía sería el compuesto inorgánico. Y la fuente de carbono para ambos es el CO2, si ustedes se fijan, es el CO2. ¿Quiénes realizan este tipo de metabolismo? Por ejemplo, aquellos organismos que respiran anaeróbicamente y también los que respiran aeróbicamente. Aquí están lo que les decía yo, los transportadores de electrones en la respiración anaeróbica. Miren, sulfatos, nitratos, que son aceptores de electrones. En el metabolismo quimio-litótrofo, ¿quiénes lo van a realizar? Los que respiran, ¿de qué manera? ¿Qué bacterias van a realizar el metabolismo quimio-litótrofo? ¿Qué tipo de respiración tendrían? Aeróbica, porque aquí está el oxígeno también, ¿verdad? Y también los anaeróbicos, ¿verdad? Aeróbicos y anaeróbicos. Entonces, eso es la clasificación de las bacterias de acuerdo a su metabolismo, tomando en cuenta sí, aeróbicos y anaeróbicos, sí, porque todos estos transportadores que tenemos aquí son de la respiración anaeróbica, ¿verdad? Pero aquí está el oxígeno de la respiración aeróbica, ¿verdad? Y aquí tienen el metabolismo fototrófico, como les decía, que son de las bacterias, ¿verdad? Pero las bacterias que son fotosintéticas, pero no nos vamos a meter ahí, creo que con solo esto que les pregunte ya es suficiente, ¿va? Bueno, vamos a hablar ahora de los factores que intervienen en el crecimiento y desarrollo de los microorganismos. ¿Sí? No predomina esto, ¿verdad? Eso depende del tipo de bacteria, ¿verdad? Ahí les van a mencionar en las clases qué bacterias hacen respiración aeróbica, qué bacterias realizan respiración anaeróbica o que son fermentativas, ¿verdad? Ese depende del tipo de bacteria, ¿verdad? Pero sí lo van a ir viendo en las clases. Bueno, dentro de los factores que intervienen en el crecimiento y desarrollo de los microorganismos, tenemos, por ejemplo, a la temperatura. Aquí vamos a agrupar los organismos de acuerdo a la temperatura. Si ustedes se fijan, hay una curva donde hay una temperatura óptima,
¿verdad? Y en esa temperatura óptima es donde los organismos pueden crecer y desarrollarse, ¿verdad? Todos los organismos tienen esa temperatura óptima. Abajo de esa temperatura óptima, los organismos no crecen ni se desarrollan. ¿Por qué? Porque se les puede gelificar la membrana, el transporte se les puede hacer lento, ¿verdad? Y arriba de esa temperatura óptima, peor les pasa, ¿verdad? Porque se le pueden desnaturalizar las proteínas, puede haber colapso de la membrana, puede haber una lisis térmica. Entonces quiere decir que todos los organismos deben de tener una temperatura óptima en la cual pueden crecer y desarrollarse. Porque abajo de esa temperatura, ya les dije, se le gelifica la membrana, el transporte se le hace lento. Y arriba de esa temperatura se le puede desnaturalizar las proteínas, lisis térmica, etc. Entonces, todos los organismos tienen esa temperatura óptima. Hablando de los microorganismos que son psicrófilos, por ejemplo, estos organismos que son psicrófilos tienen una temperatura óptima de 4 grados centígrados. O sea, esas bacterias las vamos a encontrar allá en las regiones polares, de ríos y lagos, allá por el polo, ¿verdad? Son bacterias que pueden soportar esas temperaturas bastante bajas. Pero lo que nos interesa aquí en microbiología son los organismos mesófilos. ¿Por qué? Porque son allí donde se encuentran las bacterias que son patógenas. Porque si ustedes están viendo la temperatura óptima, ¿cuál es? La de nuestro cuerpo, ¿va? La de 37 grados centígrados. Entonces lo vamos a encontrar en todos los animales de sangre caliente, de las latitudes templadas y tropicales, ¿verdad? Ahí se van a encontrar todas esas bacterias. Y los organismos que son termófilos son los que crecen a temperatura óptima de 60 grados centígrados. Por ejemplo, estos organismos, las bacterias las podemos encontrar en los calentadores de agua, tanto domésticos como industriales. Esas bacterias ahí pueden estar. Entonces, ahí tenemos una bacteria que es bien importante, que es el Bacillus stearothermophilus. Esa bacteria se puede utilizar como control biológico. Por ejemplo, nosotros aquí en microbiología no utilizamos una bacteria para hacer el control biológico de todos los medios que hacemos y todas las placas que se van a esterilizar, ¿verdad? Sino que se utiliza una cinta testigo. Esa cinta testigo tiene 2,4-dinitrofenilhidracina, pero es una cinta testigo que cambia de color cuando ya está estéril el medio que estamos haciendo, esterilizando otro material. Pero en otros laboratorios pueden utilizar como control biológico el Bacillus stearothermophilus, pero en ese caso sería un control biológico, ¿va? Y lo que hacemos aquí en el laboratorio es un control químico, ¿va? Porque estamos utilizando esa cinta testigo que les decía que tiene 2,4-dinitrofenilhidracina, eso tiene la cinta testigo. Y las bacterias que son hipertermófilas son las que crecen a temperaturas de 88 grados. Y también hay otras hipertermófilas que pueden crecer a temperaturas de 106 grados. Por ejemplo, estos se van a encontrar en los géiseres, en las aguas termales, ¿verdad? Todos esos lugares, ¿verdad? Son bacterias que soportan las temperaturas bastante altas, ¿verdad? Aunque ustedes miren, el Bacillus stearothermophilus soporta temperaturas bastante altas, de 60 grados. Si voy rápido me dicen, ya ves que tengo la costumbre de hablar rápido. ¿Ah? ¿No? No. Acuérdense que estoy hablando más y no hay letras en la diapositiva. ¿Verdad? Bueno, también hay agrupación de las bacterias de acuerdo al pH que ellas utilizan. Por ejemplo, las bacterias que son patógenas son neutrófilas, ¿verdad? Y de acuerdo a la temperatura que son, mesófilas, ¿verdad? De acuerdo a la temperatura son mesófilas y de acuerdo al pH son neutrófilas. Entonces aquí se encuentran la mayoría de bacterias patógenas, pero también hay un rango menos de bacterias patógenas que pueden crecer, tienen un pH alcalófilo, ¿verdad? Por ejemplo, estas que están aquí, los Nitrobacterium, ¿verdad? Todas estas. Entonces quiere decir que la mayoría de bacterias que son patógenas son neutrófilas, pero les decía que hay una minoría que son alcalófilas.
un rango bastante bajo. Bueno, de acuerdo a la concentración de sales, tenemos que hay microorganismos, o sea, bacterias, que requieren altas concentraciones de sal para crecer. Esas son las bacterias salófilas. Pero también hay bacterias halotolerantes. Son bacterias que no requieren sal, pero si está ahí, pueden crecer, ¿verdad? No la necesitan, pero si está la sal, la ocupan, ¿verdad? Entonces, estas son las bacterias halotolerantes, que no requieren sal para crecer, pero pueden crecer en su presencia. Y los halófilos son los que sí necesitan altas concentraciones de sal, ¿verdad? Ahí les van a ir mencionando en las clases qué bacterias son halófilas, ¿verdad? Bueno, hay otra clasificación de las bacterias de acuerdo a las necesidades de oxígeno. Ustedes vieron algunos tubitos en el laboratorio, ¿verdad? Donde está, bueno, no vieron también, pusieron dos tubos de laboratorio donde vieron que hay bacterias que formaban una película, hay bacterias que crecían en todo el medio, que daban una turbidez. Entonces, aquí en esta gráfica lo que se ha puesto son tubos de ensayo donde está un medio semisólido, ¿verdad? Y en ese medio semisólido se ha agregado tioglicolato y le han agregado una pequeña cantidad de un indicador óxido reducción, que es la resazurina, que va a cambiar de color. Cuando se oxida se pone roja y cuando se reduce se pone incolora, no color. Entonces, esos puntos negros que ustedes miran acá son colonias de microorganismos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ven estos organismos que están aquí. Bueno, tienen que ver ustedes que como este medio es un medio semisólido, ¿va? Para que puedan crecer las bacterias, se le ha agregado un poquito de agar. Entonces hay bacterias que ustedes miran que están creciendo en la punta donde está el que es el caldo semisólido, pero hay otras que crecen en el fondo, otras que crecen en todo el tubo y otras abajo del medio donde ya casi está escaseando el oxígeno. Entonces, estas bacterias que crecen en la superficie, ¿qué creen ustedes que son? ¿Aeróbicas o anaeróbicas? Son bacterias aeróbicas. Entonces, estas bacterias aeróbicas son las que crecen en la superficie. Aquí tenemos bacterias que son anaeróbicas. ¿Aquí qué serían? Aerobios, ¿qué? Facultativos, porque pueden crecer en todo el medio de cultivo. Y las que crecen abajito del medio, ¿cuál creen ustedes que son? Se llaman microaerofílicas, o sea que son las bacterias que crecen en concentraciones mínimas de oxígeno, ¿verdad? Esas son las bacterias microaerofílicas. ¿Y es la hora? Ah, todavía me falta. Ya me afligió. Bueno, pues como producto de la utilización del oxígeno, y eso lo vieron cuando vieron fagocitosis, ¿verdad? Se forman radicales libres, ¿verdad? Que las bacterias que realizan la respiración aeróbica forman esos radicales libres, pero ellas, con el objeto de neutralizar esos radicales libres, también tienen enzimas que degradan esos radicales libres. Por ejemplo, uno es el peróxido de hidrógeno y el anión superóxido. Entonces la enzima catalasa degrada el peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Y la peroxidasa también el anión superóxido, ¿verdad? Pero en presencia del NADH. Tenemos la superóxido dismutasa, que degrada el anión superóxido, y luego la superóxido dismutasa combinada, que pueden también degradar el peróxido, el anión superóxido. Y la superóxido dismutasa, también el anión superóxido. Entonces quiere decir que las bacterias que realizan la respiración aeróbica tienen enzimas con el objeto de degradar esos radicales libres producto de la utilización del oxígeno, ¿verdad? Entonces esos radicales libres son el peróxido de hidrógeno y el anión superóxido. Por ejemplo, las bacterias que son anaeróbicas les va mal, ¿verdad? Porque ellas no pueden utilizar el oxígeno porque no tienen estas enzimas. Bueno, vamos a hablar de la curva de crecimiento, ¿verdad? Y vamos a hablar del tiempo de generación y vamos a hablar de la curva de crecimiento en un cultivo cerrado.
Ya les decía que el crecimiento de las bacterias no es que las bacterias crezcan así en longitud ni a lo ancho, ¿verdad? Sino que el crecimiento de las bacterias no es más que el aumento de una población bacteriana, ¿verdad? Es el aumento de células de una población bacteriana, o puede ser el aumento en la masa celular. El tiempo de generación. Por ejemplo, en el caso de las bacterias, la generación de las bacterias siempre es así. De una bacteria salen 2. De 2 van a salir 4. De 4 van a salir ¿cuántas? 8. De 8 van a salir 27. Entonces quiere decir que el tiempo de generación es el tiempo en que se tarda una bacteria, que a partir de una se forman 2 bacterias. Ese es el tiempo de generación. Como el tiempo de generación es el tiempo que utilizan las bacterias para duplicarse, también el tiempo de generación se le puede decir tiempo de duplicación. Y los tiempos de generación son variados en todas las bacterias. Hay bacterias que se tardan de 1 a 3 horas, otras se tardan 10 minutos y otras se tardan días. Pero vamos a ver qué es lo que le sucede a la bacteria cuando se inocula un cultivo de bacterias en un cultivo cerrado. Un cultivo cerrado le llamo yo a un cultivo en el cual se inocula una población bacteriana, se tapa el medio de cultivo y se olvida uno de lo que ha sembrado ahí. Ya no le repone nada, ¿verdad? Entonces veamos qué le pasa a la bacteria en ese caso. Esta es la curva de crecimiento y muerte bacteriana. Esto que están viendo aquí es el crecimiento de las bacterias, ¿verdad? Aquí hay crecimiento y muerte. Aquí es igual el número de muertes con el número de vivas. Y aquí hay más muertas que vivas, ¿verdad? Entonces, las bacterias experimentan esta curva de crecimiento, en el cual va una fase que se llama fase de latencia o rezago, una fase exponencial o logarítmica, luego viene una fase estacionaria y luego viene una fase de declinación o muerte. Les decía yo que este es un cultivo cerrado, ¿va? En el cual no le repongo nada a la bacteria, ni nutrientes, ni nada. Entonces la fase de latencia o rezago es una fase en la cual la bacteria se está adaptando al medio de cultivo que yo la he inoculado. Esta fase de latencia o rezago va a depender de las condiciones de incubación y va a también depender de la disponibilidad de nutrientes que tenga la bacteria. Por ejemplo, esa fase de latencia puede ser larga o puede ser corta. Imagínense que tienen que ver que la fase exponencial o logarítmica es una fase que en términos fisiológicos es la fase donde las bacterias están así más sanas, ¿verdad? Entonces imagínense que yo inoculara en este medio de cultivo cerrado una bacteria que, por ejemplo, la inoculo en fase exponencial. ¿Cómo creen ustedes que sería esa fase de latencia o rezago? ¿Sería larga o sería corta? En la fase exponencial están creciendo las bacterias bien activamente, están en su estado fisiológico más sano. Y fíjense que las bacterias que están en esa fase exponencial son las bacterias que más se utilizan para hacer ensayos microbiológicos y estructurales. Por ejemplo, si alguien quiere probar una cuestión estructural de la bacteria o en su estructura, toman que la bacteria está en fase de exponencial. Entonces, ¿cómo sería la fase de latencia o rezago? ¿Larga o corta? Va a ser corta, ¿verdad? Porque las bacterias están en su estado fisiológico más sano, tienen los nutrientes y todo, y pues sí, van a crecer ahí más fácilmente. Pero imagínense que en esta fase de estacionaria, esta es una fase en la cual ocurren bastantes cambios en la bacteria. ¿Por qué? Se le empieza a disminuir un nutriente que es especial para su crecimiento. Digamos, se está escaseando. O también se acumulan productos de desecho tóxico. Entonces, si se están acumulando productos de desecho tóxico y no hay nutrientes esenciales para el crecimiento de las bacterias, y yo inoculo una bacteria que está en fase estacionaria, ¿cómo va a ser la fase de latencia o rezago? ¿Corta o larga? Va a ser larga, ¿verdad? Porque ya la bacteria ahí ya no tiene nutrientes y ya está la bacteria casi llegando a la muerte, ¿verdad?
cuando ya le escasea todo eso. Entonces quiere decir que esa la fase de latencia o rezago va a disponer de la disponibilidad de nutrientes y va a disponer también de las condiciones de crecimiento del cultivo, ¿verdad? De dónde venga la procedencia. Bueno, la otra fase, que es la fase exponencial o logarítmica, les decía yo que es la fase donde las bacterias están en su estado fisiológico más sano. Es la fase en la cual las bacterias se están duplicando, ¿verdad? A intervalos regulares, así, de una bacteria nacen 2, de 2 nacen 4, etcétera, etcétera. Quiere decir que aquí las bacterias se están multiplicando porque tienen esa disponibilidad de nutrientes, ¿verdad? Que los hace que se multipliquen así en forma exponencial o logarítmica. Pero luego viene la otra fase, que les decía yo que es la fase en la cual ya un nutriente esencial del medio se está escaseando, ¿verdad? Que tal vez ese nutriente es esencial para su crecimiento y está escaseando. O también puede suceder que en esta fase estacionaria se empiecen a acumular sustancias tóxicas de desecho. Sustancias tóxicas de desecho que hacen que la bacteria ya no se divida. Pero entonces en la fase estacionaria sucede eso. Pero luego viene la otra fase en la cual ya se le acabó todo a la bacteria. Ya no tiene nada. Entonces, ¿qué le pasa a la bacteria? Se muere. ¿Y qué es la muerte en la bacteria? ¿Qué sería la muerte para una bacteria? ¿Creen ustedes que es igual a nosotros? Nos tiran un balazo y ¡pum! Caemos. Una sola, vamos a ver, señorita. Ajá, es la incapacidad que va a tener la bacteria de poder crecer y multiplicarse, ¿verdad? Ya la bacteria ahí se murió, ¿verdad? Ya le iba a decir otra palabra, pero no. Entonces esa es la fase de muerte, ¿verdad? Entonces ven ustedes que las bacterias realizan esa curva de crecimiento, ¿va? Que es la fase logarítmica, la fase exponencial, la fase estacionaria y la fase de declinación o de muerte, ¿verdad? Mire, poquitas vivas, poquitas vivas y más muertes, ¿verdad? Más muertes que vivas, ¿verdad? Y ahí están iguales ahorita. Y el otro que vamos a hablar es acerca de la nutrición. La nutrición bacteriana se refiere a la capacidad que tengan aquellas bacterias de poder asimilar todos los componentes o nutrientes que necesita para su desarrollo. Pueden ser macronutrientes como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, potasio, magnesio, calcio, sodio, hierro, ¿verdad? O micronutrientes como el cobalto, el cobre, el zinc o el molibdeno, ¿verdad? Y también la bacteria para su nutrición va a necesitar factores de crecimiento que pueden ser vitaminas, aminoácidos, purinas, etcétera. La bacteria, cuando ya tiene todos esos nutrientes, todo eso le va a servir para poder fabricar monómeros, ¿va? Monómeros que van a servir para formar polisacáridos, para formar lípidos, para formar proteínas. Y a partir de todos esos monómeros, la célula organiza todos esos monómeros para poder después llevar a cabo la síntesis de todos sus compuestos estructurales, ¿va? Ya sea lipopolisacáridos, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿de dónde pueden proceder todos esos monómeros? Esos monómeros pueden proceder tanto del medio externo o pueden proceder de rutas catabólicas. Por ejemplo, ustedes saben y lo vieron en fisiología, que hay varios tipos de transporte, ¿va? La difusión simple, la difusión facilitada, el transporte activo dependiente de ATP, la translocación de grupo, donde se va haciendo esa translocación con glucosa. Entonces todos esos medios, todos esos sistemas de transporte que nosotros utilizamos, también lo utilizan la bacteria. Y a partir de todos esos sistemas de transporte, la bacteria puede incorporar todos esos nutrientes a su interior, ¿verdad? Pero les decía yo que esos nutrientes pueden proceder, esos monómeros pueden proceder del medio externo, ¿verdad? Que en donde está la bacteria, o también de rutas catabólicas. ¿Cuáles rutas catabólicas creen ustedes que pueden aportar nutrientes a una bacteria? Uno es la glucólisis, ¿va? ¿Y el otro cuál sería?
¿Cuál otra ruta catabólica podría incorporar nutrientes a una bacteria? ¿Ah? No. El ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque el ciclo de Krebs es un ciclo anfibólico. ¿Va? El ciclo de Krebs es un ciclo en el cual se sintetizan compuestos, pero también sintetiza precursores que pueden servir para formar otros compuestos. Por ejemplo, aquí ven ustedes acá. Por ejemplo, aquí ven ustedes en el caso de la glucólisis, ¿verdad? El piruvato puede servir para formar alanina, el trifosfoglicerato para otro aminoácido como la serina, el histidinol para la histidina, etc. Y del ciclo del ácido cítrico, por ejemplo, el alfa-cetoglutarato puede formar glutalato y a partir de ese formar prolina, glutamina, arginina, y del oxalacetato se formen los aspartatos y se forman también otros aminoácidos. Quiere decir que la bacteria puede incorporar todos esos monómeros, ya sea del medio externo, como también esos monómeros los puede obtener también de rutas catabólicas, como la glucólisis y el ciclo de Krebs, ¿verdad? ¿Hemos entendido? ¿Ya? ¿Ya? Si no me buscan. Vaya, gracias.